Bienvenidos a nuestro segundo módulo, Tiempo y Espacio, Dimensiones de Trabajo en la Historia. Seguramente ustedes se acuerdan de sus clases de historia. Cuando yo era pequeña, me acuerdo mucho de que las clases eran sobre todo de historia política, con grandes personajes, los héroes, con grandes acontecimientos como solo las batallas de la independencia o los periodos de los presidentes. Pero esa forma de enseñar historia no nos ayuda a que el alumno se sienta identificado con ella. Realmente tiene que ser alguien a quien realmente le apasione la historia para querer indagar más sobre qué pasó y cómo fue que se dieron los procesos. Y es cuando uno descubre que la historia no nada más es política o económica, sino que hay una historia social, que hay una historia cultural y que la vida cotidiana también cuenta para entender ese pasado. En este módulo hemos preparado primero una unidad que va a hablar sobre las dimensiones del análisis histórico. Hablar sobre el análisis histórico, qué es el análisis histórico, para que entendamos cómo podemos nutrir también nosotros nuestras clases. Después, las siguientes dos unidades hablan del tiempo y el espacio, porque algo básico en la historia es que entendamos y comprendamos todos la importancia de trabajar ubicándonos en un contexto espacial y temporal determinado. En la unidad que se dedica al tiempo, vamos a aprender a hacer líneas del tiempo. Vamos a ver la ventaja de trabajar con las líneas del tiempo. Una línea del tiempo no es nada más poner ciertos acontecimientos dentro de un espacio, sino es sacarle provecho, ponerle ahí procesos, intercalar los procesos para nutrir nuestro análisis histórico. De igual forma, en la unidad que tratamos son con los mapas, vamos a tratar de ver cómo le podemos sacar provecho a los mapas, no nada más para mostrar lo que ahí pasó, sino para que sean parte de nuestro análisis. Así pues, en este módulo, de lo que se trata es de darles herramientas para que podamos ver cómo podemos enseñarles a nuestros alumnos sobre los procesos históricos y que nuestra clase no sea nada más de política, sino que demos en ella acontecimientos culturales, sociales, económicos y que podamos enriquecer lo que le estamos dando a nuestro alumno. Esa es la mejor forma en que nuestros alumnos se sientan identificados con el pasado y en el que entiendan que también forma parte de ellos. Nuestros alumnos en educación media superior están en una etapa de desarrollo que ya no nada más tienen un pensamiento concreto, sino también ya tienen la posibilidad de un pensamiento abstracto. Esto es algo muy importante en los programas de historia que estamos diseñando para ustedes, porque están en orden cronológico, justo porque ya tienen los alumnos la posibilidad de entender no nada más el contexto y entender lustros, sino de entender centurias, de comparar un siglo con otro y de entender y poder ver distintos territorios al mismo tiempo. Ya no es nada más de que puedan comprender una parte de la historia, sino de que pueden comprender ese periodo histórico de una forma en la que logran entender, por ejemplo, qué está pasando en España y qué está pasando en México. Esto es algo que en primaria es muy difícil de dar. Los niños chiquitos, ustedes a los 9, 10 años, el pasado lo reflejan a partir de la edad de sus papás o a lo máximo de la edad de sus abuelos, ¿no? Es decir, una o dos generaciones. Es ya en el periodo de educación media superior que nuestros alumnos logran entender ese pasado y voltear a verlo y entender la profundidad que tienen con él y ubicarse ellos en un momento determinado. En este módulo, al igual que en el anterior, vamos a incluirles videos con historiadores reconocidos. La doctora Sara Vaz les va a hablar sobre el pasado virreinal y la importancia de tener en el pasado virreinal una explicación incluso de la monarquía hispánica para que podamos complejizar ese pasado y entender cómo es mucho más rico que solo un pasado colonial, como si hubiera sido lo mismo durante los 300 años. El siguiente video es del doctor Alfredo Ávila, especialista en historia del siglo XIX. Y lo que nos va a mostrar el doctor Alfredo Ávila es cuáles son aquellos temas relevantes que podemos tratar a lo largo del siglo XIX. Estos videos los hemos preparado para ustedes para adentrarlos un poco en la materia sobre la historia patria. Ver no nada más cómo trabajar en el salón, sino también darles algunos contenidos que ustedes puedan incluir en su aula. A la vez tenemos dos actividades preparadas para usted, de manera tal que
cuando ustedes hagan las lecturas y las actividades puedan profundizar en lo que estamos viendo en el módulo.